En su cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera comprometió nuevos beneficios para los afiliados al FONASA, entre ellos la licitación de nuevos convenios con farmacias para conseguir descuentos en más de 2.000 medicamentos. Queremos profundizar en este y otros anuncios en materia de salud junto al doctor Cristóbal Cuadrado. Él es secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, buenos días, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, en términos generales, ¿qué le parecieron los anuncios y el balance también que ha hecho el gobierno, el presidente en su cuenta pública, donde habló de una cirugía mayor a la salud en Chile? Bueno, la verdad es que durante lo que va de este año de gobierno del presidente Piñera, salud, yo diría, ha estado relegado a un lugar secundario. No han habido avances significativos en relación a la agenda en salud. Si bien muy recientemente han entrado al Parlamento un par de proyectos de ley que buscan generar cierta reforma, hasta ahora yo diría que no es un espacio para decir que hay un balance tremendamente positivo. Sí, hacen un balance positivo en algunas cosas que sí señalan haber cumplido, como por ejemplo las metas en torno a los tiempos máximos de espera. Por ejemplo, se llegó al 90% de los 81.410 pacientes que también se disminuyeron en términos generales los días de espera en un 31%. Otros de los avances que destacan es la implementación del portal Hospital Digital, tomar horas a través de Internet. Son algunas de las cosas en que sí se ha avanzado. Sí, yo te diría que por un lado está el Hospital Digital, que algo está recién comenzando en su implementación. De hecho, hace algunos días salió en prensa algunas críticas, digamos, a la baja cobertura que todavía tiene, y la explicación que daban desde el Ministerio es que esto todavía está puesta en marcha y que recién el próximo año tendríamos, digamos, full operativo. En términos de la reducción de lista de espera, los números que se entregaron a grosso modo son muy interesantes, pero si bien hay que recordar que todos los gobiernos hacen anuncios del primer y segundo año de gobierno que han reducido de manera espectacular listas de espera y que al poco tiempo empiezan a haber cuestionamientos de la manera en que se reducen. Entonces, yo diría que hay que tener cierta mesura en términos de tener demasiada alegría con respecto a eso. Yo creo que cosas positivas que aparecieron en la cuenta pública es, por un lado, que el gobierno ha mantenido una estrategia de expansión de la infraestructura pública. El 2020 de la presidenta Bachelet se transforma ahora en un nuevo plan de infraestructura que continúa lo que se estaba haciendo con 50 nuevos hospitales, más de 160 centros de salud familiar. Eso yo creo que es algo muy positivo. Por otra parte, yo diría que está la gran pregunta sobre la reforma de salud. Se ha planteado que hay una gran reforma de salud, tanto al sector ISAPRE como a FONASA. Hay dos proyectos de ley que ingresaron recientemente. No obstante, la verdad es que ha habido un acuerdo bastante transversal en el mundo más técnico de la salud, de que son dos proyectos de ley que no responden a los asuntos estructurales que están aquejando el sistema de salud. En particular, en términos de ISAPRE, no se controlan las alzas de los costos y van a existir elementos para que las ISAPRES puedan discriminar por el precio del plan a las personas. Si bien se reduce la discriminación entre hombres y mujeres, que es algo muy positivo. Entonces, por un lado, uno dice, bueno, si es que estamos haciendo un esfuerzo de avanzar en una reforma, ¿por qué no solucionamos los grandes problemas del sector ISAPRE? Y por otro lado, el sector de FONASA... Sí se solucionan algunos. O sea, cuando esto se convierta en una reforma hecha ley, promulgada y publicada en el Diario Oficial, porque todavía faltan muchos pasos. Un gran trámite parlamentario. Debate, pero en el papel al menos el proyecto sí habla de eliminar algunos problemas en que hay coincidencia muy transversal, como el fin a las preexistencias, ¿verdad? Lo que usted decía, las diferencias entre hombres y mujeres en términos de costo, una mayor compensación o balance, ¿no? También para de una u otra manera apalancar o apañar a la población más adulta mayor, que también se ve muy castigada por el sistema. Sí, la reducción de los planes en uno solo. No es uno solo, hay un plan no asegurado también para las personas que emigran a ISAPRE, van a haber varios precios para cada uno de esos planes, ¿no? Entonces yo creo que en el titular son muy buenos los titulares de la reforma, ¿sí? Lo que pasa es que la bajada práctica de cómo se operacionalizan, yo creo que hay muchas dudas. Y desde el Colegio Médico nosotros hemos sido muy críticos de que el gobierno no avance definitivamente en un modelo de seguridad social, o sea que de una vez por todas se acaben las discriminaciones por riesgo de enfermar, por edad, por sexo y también la discriminación por ingresos, que es muy importante. Nosotros creemos que hay una oportunidad de, estando el gobierno de Sebastián Piñera empujando una reforma, de que sea una reforma que efectivamente funcione de una lógica solidaria en que las personas puedan acceder al sistema ISAPRES desde ninguna forma de discriminación. Pero Chile no está en ISAPRE en su mayoría. Así es. En su mayoría inmensa está en FONASA.
Hasta ahora, en términos de la reforma del FONASA, su fortalecimiento, sus mejoras a la libre elección, ¿qué es lo que echaron de menos ayer del mensaje en, digamos, hacer más robusta la propuesta para el FONASA, donde está El 80% el de la población. y más por ciento de los Sí, chilenos? sin duda. Nosotros compartimos ese diagnóstico. La verdad es que para el FONASA ya se envió un proyecto de ley, tiene solamente 3 articulados. Ninguno de ellos lo moderniza, que yo creo que es un gran elemento de discusión de cómo... Cuando hablamos de modernización, cuando usted señala eso, ¿a qué se refiere? La modernización del FONASA implica cambiar su estructura de gobierno. Hoy día el FONASA depende plenamente del poder político de turno, significa que no tiene una visión de Estado de largo plazo. Nosotros creemos que el FONASA debería ser un organismo técnico como el Banco Central que sobrepase los ciclos políticos y que tenga una estructura de gobierno con participación social, que con participación también de los gremios de la salud, etcétera, que permita avanzar en términos de una política a largo plazo y que no esté capturado por la política chica de los gobiernos de turno. Eso es una cosa tremendamente importante. Tampoco se anuncian más recursos para el FONASA. De hecho, todas las iniciativas son redistribución de recursos. O sea, este seguro de clase media protegida que se presenta, que en la práctica es como un bono. El catastrófico. Exactamente, es un bono para ciertos tipos de cirugías, que son cirugías no GES. O sea, un poco como el bono PAD que existe hoy día para algunas cirugías, pero que se va a extender con un nuevo formato a un grupo pequeño de cirugías. Y eso va a ser con redistribución de fondos. No hay una expansión presupuestaria que cuando uno lo mira en un horizonte internacional, la verdad es que el gran déficit que tiene el sistema de salud chileno es que está desfinanciado de manera crónica. ¿Usted coincide? Hemos tenido a otros expertos en salud acá conversando de estas políticas públicas y algunos coinciden en que tal vez estamos buscando mucha solución parcelada. Tenemos una ley Ricardo Soto, tenemos una cosa aquí, otro beneficio por acá, el catastrófico por otro lado. ¿No sería mejor simplificar, aunar las cosas como fue en su momento y llegó a ser el GES? Sin duda. Yo diría que esa es una gran crítica que se le hace a la forma en que se han hecho las políticas públicas durante los últimos gobiernos. Y en concreto, ahora tenemos el caso de este seguro catastrófico, que es una tremenda buena idea. En el fondo, tener un techo de gasto y que las personas después de eso no tengan que seguir gastando. Ese es el objetivo de un seguro. El problema ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que se hace solamente para un grupo reducido de patologías no GES. Pero eso podría ser algo por etapas, digamos. Sin duda. Porque así fue el auge. O sea, partió con un grupo chiquitito de garantías, ¿no? Eran 20 y después hemos ido llegando con el paso de los años hasta el problema que tiene es la forma en que está escrito el proyecto de ley. El proyecto de ley lo reduce a patologías no GES, ¿sí? Y pone condiciones que va a ser muy difícil que esto se pueda expandir realmente. Lo que uno esperaría es que da lo mismo si tu gasto bolsillo siendo FONASA es GES o no GES. Lo importante es que tienes un gasto bolsillo y tienes un seguro que es universal para todas las personas y que cuando tú gastaste una cierta cantidad de plata, que en este caso es como 1.400.000 pesos para las personas con los ingresos más bajos, tú no sigas gastando. Eso hace pleno sentido. Entonces yo creo que si bien se puede pensar en una progresividad y una transición que es muy importante, eso tiene que quedar plasmado en un proyecto de ley que permita esa flexibilidad en el futuro y que no nos deje encerrados en que tengamos que hacer una nueva discusión parlamentaria para poder seguir avanzando. Sí, respecto a los cambios en FONASA, más facultades para derivar los pacientes dentro y fuera de la red pública. Ahí hay una visión crítica también con quienes ven que esto fortalece más el sistema privado que el público, pero en definitiva, desde el Ejecutivo dicen a lo que a la gente le importa es ser atendida, reducir los tiempos de espera y tener asistencia cuando corresponda. Se amplían los montos de bonificación, se van a regular mejor los copagos y se va a permitir esto de que ambos cónyuges puedan ser cargas unos de otros. Sí. Bueno, lo último yo creo que es algo que hace mucho tiempo se necesitaba, ¿no? No hay, algo no hay discusión. No hay ninguna discusión posible, es un cambio sencillo de hacer, ¿no? Con respecto a la flexibilidad para poder resolver los pacientes en distintos lugares, yo creo que es muy positivo que el FONASA pueda tener cierto grado de facultad para resolver problemas dentro de la red pública. Eso yo creo que no hay mucha discusión. Quizá la discusión es cuándo es el momento en que FONASA interviene en la red pública para decir este paciente usted, hospital, no lo pudo resolver, lo llevo allá. Eso hay un espacio de discusión. Con respecto a la red privada, yo te diría la gran discusión es cuáles son las condiciones con las cuales se les va a pagar a la red privada. Porque yo te diría la discusión final es que si es que nosotros estamos pagando precios mucho más altos a las clínicas privadas para resolver los casos que lo que le pagamos a los hospitales,
lo que generamos un círculo vicioso en el cual seguimos desfinanciando la red pública y fortalecemos la red privada, y eso en el largo plazo es muy ineficiente, incrementa los costos y de alguna manera lleva a la bancarrota de nuestra red pública, que es algo que ha sido un problema gradual durante los últimos años debido a las políticas de transferir cada vez más recursos al sector privado. Bueno, queda mucho camino por recorrer con respecto a estas reformas. O sea, pensemos que la que estamos hablando, que es la del FONASA, ingresó a la Cámara de Diputados el 24 de abril recién. Está iniciando su trámite. sí. Está en primer trámite constitucional con urgencia suma, pero está recién iniciándose la discusión. La creación de la ley del cáncer también fue destacada. Sí. El fortalecimiento de la ley Ricarte Soto son parte de las cosas destacadas. El seguro catastrófico del que hablábamos. Pero me llama la atención esto de que FONASA podrá licitar más de 2.000 medicamentos de uso frecuente para acceder a mejores precios. ¿Cómo ven esta propuesta? Porque para la gente es una cosa muy sentida, muy caro los medicamentos. Yo diría que medicamentos es un área central de las demandas de la ciudadanía. Hoy día, digamos, hay dos grandes cosas sucediendo. Está la ley de fármacos 2 en el Parlamento, su última fase, que yo creo que tiene algunos elementos que van a permitir avanzar, pero por otro lado está el ámbito de la cobertura, de cómo el seguro cubre los medicamentos. Y yo creo que es muy positivo que el gobierno haya decidido avanzar en esa discusión que es tremendamente necesaria. Yo diría, a mí me quedan muchas dudas con respecto al anuncio, todavía no hay un detalle de esto, porque las palabras que se usan a uno le llaman la atención. Cuando dicen que se va a licitar la compra de medicamentos por FONASA, eso es algo totalmente novedoso porque hasta ahora el que compra los medicamentos del Estado es Senamast. Claro. Entonces, no queda muy claro cuál es la figura de esto, de qué es lo que va a pasar. Si es que FONASA le va a decir a Senamast, licíteme estos medicamentos, que es básicamente hacer lo que ya hace Senamast, quizá con algunas términos de contrato un poco distintos, no sabemos, o si es que lo que se quiere es que el FONASA comience a ser un comprador directo de medicamentos. La verdad es que eso son cosas de la discusión técnica. Yo creo que lo importante y lo positivo es decir, cómo el Estado se puede hacer responsable efectivamente de garantizar buenos precios de medicamentos para la población. Yo creo que eso como objetivo política es tremendamente relevante y tenemos que buscar los mecanismos dentro de la institucionalidad pública que efectivamente permitan avanzar en esa línea. Sí, lo que llama la atención es que, porque es un tema muy técnico, lo que todos queremos es que los medicamentos estén a un precio mucho más razonable en circunstancias que si nos comparamos con países, incluso vecinos, tienen un acceso a los medicamentos mucho más cercano, ¿no? En términos de precio. ¿Por qué si esto se plantea como una solución más bien administrativa no se ha hecho antes? Yo por lo mismo me gustaría saber un poco más qué es lo nuevo. ¿Dónde estará la cosa nueva? Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Porque en el fondo la Senamast ya es un gran comprador. Y uno se pregunta si FONASA no tendrá otras cosas que resolver y será bueno meter al FONASA en la adquisición de fármacos. No lo sé. Yo comparto plenamente esas dudas y la verdad es que vamos a esperar con mucha atención los detalles de esto. Lamentablemente, como no es un proyecto de ley, no vamos a tener con anticipación, digamos, sino que va a ser algo que va a empezar a ocurrir simplemente. Pero yo creo que sería bueno de parte del Ejecutivo y del Ministerio de Salud también aclarar un poco más a qué se refiere, ¿no? Para que haya más elementos y ojalá también tener expectativas que sean razonables, porque si es que la verdad es que simplemente licitar un mayor número de medicamentos que los que hay ahora, es poco probable que logremos una baja en el gasto bolsillo tan importante como la que se espera. Entonces yo creo que ahí hay un punto de mesura también en términos de qué es lo que podemos esperar con los anuncios en términos de medicamentos. Sí, finalmente, ¿cuál es la principal deuda que encuentra usted no estuvo presente dentro del discurso o en ausencia hasta ahora en esta gestión? Este fue el resumen del primer año. Yo diría que la mayor ausencia es el compromiso con fortalecimiento de la red pública. No hay un proyecto dentro del gobierno, ni tampoco un proyecto de ley en el Parlamento, en que anuncie y que dé una visión de cómo se va a fortalecer la red pública de acá a 10 años, por ejemplo. ¿Sí? Entendiendo que hoy necesitamos a la red privada para resolver muchos problemas, pero eso tiene que ser fortalecimiento integral. El fortalecimiento integral, en términos de recursos humanos, en términos de tecnologías dentro del sistema de salud, en términos de cómo generamos presupuestos con una perspectiva a más largo plazo que también fortalezcan el sistema. La atención primaria ha estado totalmente ausente de la discusión, que es el lugar donde se atiende el 90% de las personas que son FONASA. Entonces yo creo que ahí hay elementos súper estructurales en los cuales hay una visión que a uno le esperaría escuchar con mucho mayor énfasis dentro de la cuenta pública del presidente. Muy bien, doctor, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. Que estén bien.